tan importante y tan trascendental este hecho que produjeron estos 29 diputados que se reunieron en Tucumán. 6 años después de la Revolución de Mayo y 107 días de que el Congreso se inauguró en Tucumán. Estos son los tiempos que se fueron dando. Pero para hablar de revolución, de una revolución de independencia, tiene normalmente una composición química de entre 5 y 6 elementos. Gracias a esto que se publicó acá, es que nosotros tenemos conciencia y conocimiento de todo lo que pasó. Bienvenidos a la 7ª Convención Internacional de Numismática, Encuentro de Buenos Aires 2016. Comenzaremos con la primera de las 6 conferencias programadas para esta edición, las que girarán en torno al eje temático Las Independencias. En la primera disertación de esta convención tendremos el agrado de escuchar al general de brigada, veterano de Guerra de Malvinas, Carlos María Marturet, presidente de la Fundación El Uno Grande de Buenos Aires. Carlos es licenciado en Estrategia y Organización, miembro de número y secretario académico del Instituto Nacional Belgraniano. También es profesor de Historia Argentina y Militar, de Pedagogía y Didáctica, de Ética y Mando en la Escuela de Infantería y en el Colegio Militar de la Nación. El título de su conferencia será 1776-1816, el épico camino hacia la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Bueno, buenas tardes. Esto que está... ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Porque me gusta hablar parado y que todos me puedan entender. Esto que está acá es un cuadro que está pintado en la Casa de Gobierno, que es una alegoría de la independencia. Esto nos sirve, nos da pie para presentar este texto que está acá. Y vamos a comenzar esta charla, que les pido que me acompañen, por el final. Así que les voy a contar el final de la historia. Hay un historiador que se llama Félix Luna que sintetizó en estas hermosas expresiones lo que fue el proceso de la independencia. Y les voy a contar el proceso de la independencia de por qué, los tiempos que se fueron llevando y por qué es tan importante y tan trascendental este hecho que produjeron estos 29 diputados que se reunieron en Tucumán. Y lo sintetiza con estas palabras. La declaración de la independencia fue básicamente un acto de bravura, una especie de gran compadrada en el peor momento de la emancipación americana. Todo estaba perdido. Sin embargo, los argentinos en ese momento decidimos declararnos independientes. En el norte del continente, Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos de los realistas. Los españoles amenazaban Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por las guerrillas de Güemes. La banda oriental estaba virtualmente ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la Santa Alianza contraria a las ideas republicanas. Y para empeorarlo todo, Fernando VII había recuperado el trono de España y se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el Río de la Plata. En ese momento crítico los argentinos decidimos declararnos independientes, que no éramos argentinos todavía. Fue un gran compromiso, el rechazo valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente sin atender las borrascas ni los riesgos. Un grandioso acto de coraje. Esto fue lo que pasó en ese momento. Y para contarles un poquito este proceso de por qué es tan importante, que no solamente es Tucumán, sino que es todo lo que pasó, yo los invito a que recorramos un poquito estos acontecimientos. Este es el momento crucial del 9 de julio. ¿Cómo sabemos qué fue lo que pasó ahí? Porque este señor que está en ese cuadro se llama Darregueira Lupo, que era diputado por Buenos Aires, le escribe a su amigo en Buenos Aires, Tomás Guido, es decir, que no sabemos cuándo fue el momento exacto, pero le dice que entre las 9 de la mañana, a las 8 comenzaban las sesiones y duraban hasta las 9 de la noche. Tardísimo era eso. Tardísimo. Para esa época era como hablar de las 12 o 1 de la mañana del día de hoy. Después de 8 o 9 horas de sesión, antes del llamado a toque de oración. Así que cuando se produce este hecho, se produce entre las 4 y las 5:30 de la tarde, porque el toque de oración era a las 6. Entre esa hora se dio la independencia que se hizo en 3 momentos distintos.
Y los procesos de independencia y la historia son procesos, los procesos son hechos causales, no casuales, sino que son causales, y los hechos son producidos por hombres, y los hombres no tienen su lógica en su proceder, con lo cual se entiende por qué pasó lo que pasó en la independencia. En ese momento tan perdido para la causa americana se produce este hecho tan trascendental y tan bravo para la historia de los argentinos, que es la independencia de 1816, que lamentablemente tiene poca prensa, no como 1810. Esta es la primera reflexión que tenemos que hacer. Procesos en tiempo, hechos y producidos por hombres. ¿Cuáles son estos procesos en tiempo? 324 años desde el descubrimiento de América. 40 años, la segunda que está abajo, de la creación del Virreinato del Río de la Plata, 6 años después de la Revolución de Mayo y 107 días de que el Congreso se inauguró en Tucumán. Estos son los tiempos que se fueron dando. Pero para hablar de revolución, de una revolución de independencia, tiene normalmente una composición química de entre 5 y 6 elementos, que los vamos a ir desarrollando ahora. ¿Por qué fue exitoso esto y por qué llevó estos tiempos? Bueno, vamos a fijar un inicio, que es un inicio muy atrás en el tiempo, pero para tratar de entender cuál fue este proceso, que no fue un proceso sencillo de llevar a cabo, y nos va a llevar a entender a los argentinos cómo fue este proceso tan trascendental y tan heroico que fue el de 1816 y que ustedes tienen el lujo de hoy de contar con esta séptima convención que lleva el nombre de las independencias, nunca mejor puesto el nombre que en esta oportunidad. Vamos a ubicarnos en 1700. ¿Qué pasa en 1700? Tenemos 2 virreinatos, termina la dinastía de los Borbones, de los Habsburgo, de la Causa de Austria, muere Carlos II, el hechizado, sin dejar descendencia fija, y se va a hacer cargo del imperio, se va a hacer cargo la Casa de los Borbones. La Casa de los Borbones es una casa que es distinta a los Austrias, tienen otra mirada distinta sobre el virreinato, van a tener una mirada, son administradores, mejores administradores, pero van a transformar a las colonias en una factoría. Entonces, ahí va a estar una de las primeras causas de los componentes de esta revolución, que son los orígenes del conflicto. Y el primer componente que tenemos que hablar nosotros es el componente de la causa por la cual se va a pelear. ¿Y cuándo comenzó eso? Cuando nació en América el primer hijo de un español. Y fue creciendo este sentimiento cuando estos hijos se fueron reuniendo, se fueron uniendo y fueron naciendo los sucesivos hijos. Este sentimiento por lo propio y por lo perdido es lo que hoy llamamos patria. Así que vamos a tener el primer condimento, el primer elemento que va a formar este proceso revolucionario. El concepto de patria, que todavía no se llama patria, pero el que nace en un territorio empieza a sentir ese territorio como propio. ¿Qué pasa con la Casa de los Borbones? La Casa de los Borbones es una casa muy administradora, llega hasta nuestros días, la casa reinante, es una casa muy administradora, pero va a tomar el concepto del reino y de las colonias distinto como la Casa de Austria. Ahí vamos a tener a la izquierda y a la derecha Carlos III y Fernando VII, que son los 2 reyes borbones más destacados. Carlos III porque es el organizador y además el que crea el Virreinato del Río de la Plata, con lo cual va a tomar conciencia de que esto es propio, es decir, que aquellos nativos en la América, para diferenciar entre los españoles peninsulares y los españoles americanos, que son llamados criollos, ahí va a tener el concepto del nacimiento de la idea de patria, el primer componente de la revolución. El otro componente que va a surgir a consecuencia de eso fue con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que va a ser la idea de una élite o una burguesía económica, es decir, que va a tener la capital en Buenos Aires la suficiente fortaleza como para empezar a crear una burguesía económica que es el que va a sostener la revolución. Y hay un tema muy interesante que son el financiamiento de las revoluciones, que van a ver ustedes que sin ese componente, sin estos componentes que vamos a ir desarrollando durante esta charla, la revolución va a fracasar como fracasó durante todo el siglo XVIII, 1700 para adelante. ¿Cuáles son las reformas que hace la Casa de los Borbones? Son reformas políticas, fíjense, administrativas, económicas y militares. Es decir, que va a ahogar de alguna manera el desarrollo que tenía hasta ese momento el Reino de Indias.
Y va a marcar una diferenciación, lo que se llama ahora, lo vamos a una discriminación. O sea, la prioridad de todo lo van a tener los españoles peninsulares, que vienen acá y que después vuelven a España. Y el resto van a ocupar cargos menores, en ese orden, los españoles americanos, los criollos y de ahí para abajo. Es decir, que va a haber ya una diferenciación política. Es decir, que tenemos el componente del nacimiento, el primer componente revolucionario, el concepto de patria, tenemos un componente que va a ser la causa, que va a ser el ahogo que le van a dar a los que están naciendo en este territorio, y un componente económico que van a ser la burguesía económica que va a ser necesario para sostener la revolución. ¿Cuál es la visión que tienen las dos? La Casa de Austria va a decir mis reinos en América, lo va a tratar de esa manera, y la Casa de los Borbones va a decir mis colonias. Ese concepto entre uno y otro es lo que va a marcar el inicio de la revolución. Y así vamos a llegar a entender por qué. Fundamentalmente marcado por el absolutismo, el rey soy yo decido, no deseo asesoramiento, un monopolio económico, solamente se comercia con España, y después una militarización. Todos los virreyes fueron militares, es decir, el control militar de la población absoluta. Esta es la causa y el detonante. Y como consecuencia de eso, en 1700 van a comenzar todas las revoluciones. Una infinidad de revoluciones, la mayoría de ellos de tipo aborígenes, van a fracasar porque no están presentes todos estos condimentos, los 5 y los 6 que vamos a revelar al final. La primera exitosa es la del 76 en Norteamérica, la anglosajona, en el mismo momento en el cual se crea el Virreinato del Río de la Plata. La segunda va a ser en Haití, que es una colonia francesa, que se va a revolucionar, y la tercera van a ser en América. Las dos más importantes y que están muy próximas a nuestra revolución van a ser Chuquisaca y La Paz, pero no son completas porque le faltan todos los 6 condimentos que tiene que tener una revolución, de los cuales ya hemos desvelado algunos. El concepto de patria, una causa que lo origine, que es la opresión, y la necesidad económica de mantenerlo. ¿Qué está pasando mientras tanto en Europa? Bueno, en Europa está produciéndose la revolución del conocimiento, que es la Ilustración, la revolución política, que es la Revolución Francesa, y por último la revolución industrial, que es la revolución económica y la revolución que va a permitir la creación y las nuevas formas de comercio. Todas estas ideas, que de la cual salen después en Europa, que se están produciendo una gran ebullición, van a llegar a América. ¿Y cómo llegan a América? Bueno, llegan como siempre a través de la educación, que es la herramienta más importante que tenemos nosotros para transformar las cosas. La gran revolución de conocimiento se da en la Universidad de Salamanca, que es la Escuela de Salamanca, que es una escuela absolutamente renovadora e innovadora en todos los campos del quehacer humano. Sobre todo ahí se va a fusionar las mejores ideas de Europa con el iluminismo y con la Ilustración, es decir, que ahí van a salir las nuevas ideas iluminales católicas, que son las que van a llegar a América. Muy pocos podían ir a estudiar a Europa, entonces, ¿qué pasa? Le piden al virrey, le piden al rey que se hagan las universidades. Y la primera que va a surgir, o una de ellas que va a surgir en esta zona, es la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier, que va a ser la Universidad de Cochabamba, que va a ser la que va a continuar de todo el periodo. Es llamada por Clemenceau la madre de la escuela de los revolucionarios, a esta escuela. Y bueno, y en Buenos Aires tenemos la Universidad de Córdoba, que comienza siendo como una escuela mayor y termina transformándose en una universidad, y después el Colegio de San Carlos, el Real Convictorio Carolino o el Colegio de San Carlos. Estos son las 4 lugares donde van a formar. Es decir, que acá tenemos el otro componente de la revolución. Tenemos el concepto de patria, tenemos la causa que origina la revolución, el componente económico, y acá tenemos el componente ideológico. Acá van a estar las ideas de la revolución. Algunos de los próceres que estudiaron, es decir, que cuando se juntaron el 25 de mayo, no se juntaron un grupo de improvisados para ver qué hacemos. Esto fue un proceso largo, que ya vimos los tiempos que va teniendo. Estos son algunos de los que estudiaron en las 2 universidades de arriba. No hablamos ni de Córdoba ni del Colegio de San Carlos porque sería largo de contarlos, pero todos estos próceres, que están todos en la Revolución de Mayo y después se proyectan hasta el 16 en Tucumán, son las ideas que van a generar este proceso revolucionario. Por eso que el 25 de mayo permite que se conserve la revolución y se extienda hasta el 16. ¿Qué estaba pasando en Europa que va a permitir que sigamos avanzando en el proceso revolucionario? Bueno, el primero es el advenimiento de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa tiene 10 años en la cual está
todo un proceso terrible con la cual están las decapitaciones, un desorden, y va a pasar a una monarquía, a un imperio. Es decir, van a cambiar un rey por un emperador. Van a terminar los años del terror, los años jacobinos, y de tanto terror va a terminar entregando el poder a manos de un emperador. Este es el proceso de la revolución. La revolución continúa con sus ideas, pero políticamente cambian un rey por un emperador. Esto cambia el panorama de Europa, porque Napoleón, francés, enemigo acérrimo de los ingleses, va a iniciar la guerra para cambiar el mapa de Europa, para extender el primer imperio francés o imperio napoleónico, y va a iniciar la guerra contra Inglaterra. Va a preparar una gran flota que es derrotada en Trafalgar, en esa fecha. Trafalgar es que queda frente a las costas de España, con lo cual va a pasar una situación. Los ingleses no van a poder entrar en Europa, no van a poder comerciar en Europa. Napoleón no puede ir a Inglaterra, así que va a mirar hacia dentro de Europa, así que va a comenzar su campaña para cambiar y para apoderarse de Europa. Y los ingleses no tienen producido la revolución industrial, no tienen forma de vender sus productos. Así que ¿hacia dónde van a mirar? Hacia África, para ir a Asia y hacia Buenos Aires, América del Sur. Y ahí se produce el otro acontecimiento que son las invasiones inglesas. Y acá tenemos el quinto componente del cóctel de una revolución, el nacimiento del caudillismo militar. Así que tenemos el concepto de patria, con los primeros que están haciendo acá, tenemos el segundo condimento, que es la causa que lo origina, la opresión, tenemos la burguesía económica que va a permitir apoyar a esto, tenemos las ideas que llegaron a través de la Escuela de Salamanca y tenemos el caudillismo militar. Los 5 componentes que permiten que una revolución sea exitosa. Falta el último componente que permite que una revolución, que lo vamos a develar un poquito más adelante, que permite que la revolución alcance su éxito en el tiempo. Así que estas son las causas. ¿Qué pasa también? Napoleón o los franceses aliados históricamente con los españoles e Inglaterra con Portugal. Esas eran las alianzas que venían ya de tiempos atrás. Napoleón le va a pedir permiso para pasar por Francia, para invadir Portugal, le van a dejar, se va a ir quedando en Francia, se produce entonces este movimiento revolucionario que es la farsa de Bayona, con la cual el rey va a ser capturado. En el medio está el relevo de Carlos IV por Fernando VII, por su hijo, se produce esto, la revolución, y el rey es detenido. Lo van a llevar a un lugar que se llama Valencey, que es un lugar en Francia, está a 120 kilómetros al sur de París, un lugar muy conocido por sus quesos, y en ese lugar va a permanecer hasta 1813, en la cual Napoleón lo va a dejar libre. Y los franceses van a comenzar a ocupar tanto Portugal como España. ¿Qué pasa entonces? Cae la monarquía y empiezan las juntas de gobierno que se van formando por regiones en nombre de Fernando VII. Una de esas juntas lo va a nombrar a Hidalgo de Cisneros, que va a llegar a Buenos Aires justo en el peor momento, cuando en Buenos Aires ya estaban las ideas de la revolución, del caudillismo militar, porque con las invasiones inglesas surgen las primeras unidades militares propias, es decir, que están todos los componentes para la revolución. Falta solamente la mecha, y esa mecha se enciende cuando el rey es detenido y se lo lleva con su familia a Francia. Lo invita, por eso que es la farsa de Bayona, Napoleón lo invita y cuando llega lo detiene e invade Francia y comienza la guerra de independencia española. Una guerra muy interesante también de conocerla. Muy bien, y el 17 de mayo llega a Buenos Aires una fragata inglesa diciendo que la última junta había caído, con lo cual cesaba la autoridad del rey. En realidad, por las bulas papales, la corona era del rey, no era de España, con lo cual era sustento jurídico para que nosotros hiciéramos la revolución. El Papa le había entregado la corona al rey para que el rey hiciera su proceso de evangelización, o sea que era el dueño, la corona, el rey y no el pueblo español. Entonces ese es el fundamento que le da a los criollos para hacer la revolución, el fundamento jurídico. Bueno, como es de esperar, el 25 de mayo, un grupo de intelectuales, una élite de intelectuales y de militares, en nombre del pueblo, con la legitimidad y con la legalidad y apoyado por las fuerzas militares, hacen la revolución. El virreinato tenía una superficie de 4.800.000 kilómetros
y nos quedamos con Buenos Aires. Es decir, que la construcción del Estado Nacional comenzó desde cero. No es que perdimos 4.800.000 kilómetros, sino que construimos un Estado desde cero, desde Buenos Aires. Esta es la idea que tenemos que tener los argentinos de la construcción del Estado Nacional. Hoy tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y así como los americanos tienen el día D, nosotros también vamos a ponerle un día R, que es el día de revolución, para contar lo que pasó, o un día D de disgregación, porque se atomizó el virreinato del Río de la Plata y comenzaron la vida de las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Qué fue lo que pasó? Este es el mapa del virreinato. Ahí tenemos el 25 de mayo. Y ahora vamos a ver cómo fue la secuencia de disgregación, de destrucción del virreinato del Río de la Plata. Muy bien. El R+2, o Revolución +2, al segundo día, salen los primeros emisarios a todas las provincias del virreinato, invitando a que vengan a formar parte de la Junta. 2 días después, el día 29, se elevan al rango de regimiento las unidades que habían sido creadas en las invasiones inglesas, con lo cual tenemos la fuerza militar. Son desactivadas las fuerzas realistas, las mandan a sus casas y se reorganizan las fuerzas militares. Y se prepara la primera, por eso que hay 2 fechas a continuación, una es la cual Moreno revista la fuerza militar en la Plaza de la Victoria, y la segunda es cuando sale la primera expedición a Córdoba en dirección al Alto Perú. ¿Para qué? Por la contrarrevolución, porque ahí estaba Liniers, el héroe de las invasiones, que estaba preparando un ejército de 1.100 hombres para avanzar sobre Buenos Aires. Es decir, que lo primero que tiene que atender el Cabildo es sofocar esa revolución en Córdoba, ese centro revolucionario en Córdoba que estaba con el obispo Orellana, con el gobernador y con Liniers, las 3 fuerzas de gobierno para avanzar sobre Buenos Aires. Eso está pasando en Buenos Aires. El segundo acontecimiento es en Córdoba. Córdoba automáticamente, en esa fecha que está ahí, en el R+20, va a rechazar la Junta y va a aceptar el Consejo de Regencia de Cádiz. Cádiz es el último punto fuerte que quedaba en España, nunca cayó. ¿Qué pasa en Montevideo? Montevideo siempre tuvo rivalidad con Buenos Aires por el puerto. El puerto de Montevideo es mucho más lindo, es mucho más profundo, permite mucho más la navegación y el comercio que el de Buenos Aires. El de Buenos Aires siempre causó muchos problemas. Y el poderío militar más importante estaba en Montevideo y se había llevado, el 26 de mayo se lleva, el virrey de Lío se lleva la flota hacia Montevideo. Es decir, que va a reconocer la autoridad, va a desconocer la autoridad y va a ser leal a España. Se va disgregando, es decir, que desaparece Córdoba y desaparece ahora la banda oriental. ¿Qué pasa en el Alto Perú? El virrey Abascal va a tomar al Alto Perú, que pertenecía al virreinato, lo va a volver otra vez a su virreinato del Alto de Perú y va a crear el ejército realista del Alto Perú. Es decir, que se va a perder todas las provincias norteñas. ¿Qué va a pasar en Paraguay? También Paraguay va a desconocer al envisario que le manda la Junta, lo va a desconocer y se va a también declarar en contra de la Junta de Mayo. Fíjense cómo se va disgregando y va desapareciendo todo el virreinato. Y por último, el último movimiento exitoso que tenían en el momento, que era el de Chile, que hace su movimiento acompañando la Revolución de Mayo, va a ser exitoso hasta 1814, cuando termina la Patria Vieja y cuando el refuerzo que viene por mar desde el Perú va a hacer la caída de la última revolución exitosa que estaba acompañando. Así que en mayo nos deja a nosotros solamente parados y en poco tiempo con esta situación. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el resto estaba todo en manos y alguna parte de las provincias norteñas de la Intendencia de Salta del Tucumán. Desapareció el virreinato del Río de la Plata. Como consecuencia de eso, van a aparecer los 4 primeros teatros de operaciones. El teatro de operaciones es un concepto moderno, pero nos sirve a nosotros para ilustrar lo que fue necesario de llevar la guerra a esta situación. El primer teatro de operaciones que va a aparecer es el del Alto Perú, o Frente Militar del Noroeste, y ahí van a ser el Ejército Auxiliar del Alto Perú. Este es el nombre real que tiene. Nosotros lo conocemos como Ejército del Norte, pero eso es una descripción que hace Mitre en su historia. El nombre real es el Ejército Auxiliar del Alto Perú, que tiene 3 campañas y después la Guerra Gaucha.
Este es el primer teatro de operaciones y todos son simultáneos. El segundo teatro de operaciones es el de la Banda Oriental del Litoral, que es el Frente Militar del Noreste y del Este, y se va a crear el Ejército Unido de la Banda Oriental, porque van a estar los porteños más los orientales. Este es el segundo frente que se va a crear, que son consecuentemente de la reacción realista que habían tenido a la invitación de la Junta. El tercero que se va a crear es el Ejército del Norte, este es el nombre real que tiene, que es el más chiquito de todo, pero es muy intenso en cuanto a acción, duró solamente 6 meses esta campaña. Y el último va a ser el de San Martín, el del Teatro de Operaciones de Chile y Perú, que es el del Frente y del Norte, que es el Ejército de los Andes. Esos son los 4 teatros de operaciones. Y después tenemos 2 zonas militares, que son la zona militar defensiva Aborigen Norte y la Aborigen Sur, que siempre estuvo en activa desde la creación de los virreinatos, estuvo en activa esta campaña y que recién se van a solucionar hacia 1880 y va a terminar con la consolidación en 1917, que es la última batalla que se libra en la zona del Chaco. Estas son los frentes militares y las zonas aborígenes defensivas que teníamos, es decir, que todo el resto del virreinato estaba en esta condición. Vamos a ver ahora los teatros de operaciones, el tiempo que duraron y la forma en que actuaron. Miren, el primer teatro de operaciones, el Teatro de Operaciones Alto Perú, tiene 3 campañas militares, o 3 expediciones auxiliares, y después lo que se debe denominar la Guerra Gaucha. Pero lo vamos a ver ahora. La primera es la menos desprolija de todas, porque es una expedición que tiene características militares y políticas. La versión es demasiado jacobina, entonces no va a entender el concepto filosófico que tienen los pueblos del norte, que son muy tradicionales y muy católicos, entonces va a ir con ideas demasiado liberales y lo que va a hacer es provocar el rechazo. Esta expedición termina con el desastre de Huaki, con lo cual ese ejército va a retroceder nuevamente, otra vez se pierde, habían llegado hasta el desaguadero, hasta el límite del Alto Perú y se pierde otra vez nuevamente todo ese territorio y se repliegan hacia Salta y hacia Tucumán. Y ahí va a entrar a jugar Belgrano. Belgrano se hace cargo del ejército auxiliar del Perú y va a tener el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Y acá hacemos una pausa porque acá van a hacer un poco la vocación. Como consecuencia de eso llegamos al Alto Perú, nos hacemos cargo del Potosí y ahí van a nacer las primeras monedas patrias. Este es el momento particular. De esto no voy a hablar porque me tendría que callar la boca y sentarme ahí para escucharlas a ustedes. Sí, también les quiero hacer dos reflexiones. Nosotros sabemos que esta es la Casa de Gobierno, el Salón de las Banderas en Jujuy. Los argentinos tenemos desde el año pasado, desde abril del año pasado, un nuevo símbolo más. Tenemos una segunda bandera. Es la bandera nacional de la libertad civil, que es la bandera que crea Belgrano en reconocimiento al pueblo jujeño y al pueblo norteño por el éxodo jujeño y por haber librado la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, que es esta bandera que está acá. Se la presentamos en sociedad. Muy pocos argentinos conocemos de esta bandera. Esta bandera es la segunda bandera que tenemos. Tenemos 2 banderas, una bandera oficial y la bandera que tiene rango histórico y que se presenta de esa manera. Después, si hay tiempo, les explico las características particulares que tiene, porque realmente son detalles creados por Belgrano que son excepcionales para tener en cuenta, de dar una idea de lo que era la mentalidad estratégica que tenía Belgrano para lograr la gran patria, la patria grande, que era unificar todo con respecto a lo que era mantener la integridad del virreinato del Río de la Plata como las Provincias Unidas en Sudamérica. Así que este es el primero, y es una invitación a que alguna vez alguna moneda lleve este reconocimiento, porque es un reconocimiento que nos está faltando a los argentinos a lo que es el esfuerzo trascendental que hicieron las provincias norteñas. Y el otro también que merece un reconocimiento es este otro símbolo, que es el escudo que crea Belgrano para el frente de las escuelas que va a estar en Jujuy, que tiene características particulares, así como la corona votiva de la flor de azafrán, el símbolo de la sabiduría y del conocimiento,
una frase que se le atribuye al profeta Isaías, venid que de gracia se os da el néctar agradable y el licor divino de la sabiduría. Es el frente que tiene. También en algún momento... ¿En qué año crea Belgrano? En 1813. 13. Sí. Coincide con la creación del escudo. Exactamente. Esto todo hace después de la batalla de Salta, cuando el pueblo retoma desde Jujuy, de Tucumán, vuelve nuevamente hacia el Alto Perú y en reconocimiento le entrega esa bandera y le entrega además del premio de los 40.000 pesos que le entrega, él lo dona para la escuela y crea este escudo. O sea que hasta ese detalle, además del reglamento de las escuelas, que es excepcional lo que hace Belgrano, crea este escudo y que está en ese momento y que realmente se conoce muy poco. Bueno, sigamos con nuestra expedición. Viene la tercera expedición, la más flojita de todas. Es muy difícil ponerse en la piel de los comandantes militares de la época, pero Rondó nunca tuvo tanto apoyo como en esa época, sin embargo fue la expedición más floja de todas y fue la causa por la cual se pierde, creo que definitivamente, el Alto Perú, lo que es hoy el Estado Plurinacional de Bolivia. Y después viene la Guerra Gaucha, también llamada Guerra de Montoneros, la Guerra de Guerrilla o impropiamente llamada la Guerra de las Republiquetas. Es un nombre que no le favorece y no le merece. Sí, vean las fechas, 15 años de guerra civil tuvimos. Es una de las guerras de la independencia universal más largas y más importantes que han tenido. Realmente es épico estos acontecimientos. Todo esto en el marco de la independencia. Todo esto pasaba mientras se debatía qué hacer los argentinos con nuestro gobierno y con nuestra independencia. El segundo que le vamos a presentar es el de la banda oriental. Fíjense que están interactuando en 3 frentes. Buenos Aires está interactuando en 3 frentes. El primer momento es de la Guerra de Independencia, que él llega hasta 1814 con la batalla naval del Buceo, con la cual cae Montevideo. La batalla naval del Buceo, o la batalla de Montevideo, como se la conoce en la historia, es importantísima porque eso evita que la expedición que manda Fernando VII venga al Río de la Plata y sea desviada para el norte. Hay un segundo periodo que es la Liga de los Pueblos Libres con Artigas y un tercer periodo que es la ocupación de Brasil, de la banda oriental, y la segunda campaña militar argentina. La primera es la Guerra de la Independencia y la segunda es la guerra contra el Imperio de Brasil, que va a terminar en el año 1828 con la independencia de la banda oriental. El tercer teatro de operaciones, que dijimos el más pequeño, dura solamente 7 meses, es intenso, es muy importante, tiene una misión política, económica y militar, de la cual solamente conocemos la parte de las derrotas militares, pero como consecuencia de eso el Uruguay se hace independiente en mayo de 1811, comienza su proceso de independencia. Bueno, y la última campaña es el teatro de operaciones de Chile y Perú, el Frente del Oeste, con los momentos en los cuales va a finalizar recién en 1826, no en el 24 con Ayacucho, sino que termina en el 26, un año después, cuando cae la última resistencia, que es la fortaleza del Real del Perú, donde van a estar tropas argentinas y fundamentalmente otra tropa y otro reconocimiento que le debemos a argentinos, que son a nuestros pardos y morenos. Los argentinos le debemos 2 reconocimientos, a nuestras mujeres patricias y a los pardos y morenos. La última tropa argentina van a ser los granaderos, que van a defender, que van a combatir contra ellos, y va a ser en el año 26, en enero del 26, cuando cae la última resistencia realista, que es en la fortaleza del Real del Callao. Bueno, y después tenemos, como lo dijimos, las 2 zonas militares que siempre están activas en la campaña había una localidad en Sunchales, en Santa Fe, que era lindante con la frontera contra el indio. El gobierno de Buenos Aires saca tropas para darle tropas a Belgrano para su expedición al Paraguay, y como consecuencia de eso los aborígenes avanzan y casi destruyen. ¿Por qué? Porque le da 40 soldados y 2 cañones. De los 4 que tenía, le da 2 cañones y le da la mitad de la guarnición. Tenía 80 hombres, le da 40 hombres para Belgrano para que vaya al Paraguay y 2 cañones. Y se queda con 20 hombres. Como consecuencia de eso, los aborígenes que estaban atentos y vigilantes saquearon, entraron y casi destruyen la localidad de Sunchales. Eso es para que vean lo activo que estaban. Los sistemas defensivos estaban defendidos por nuestras tropas blandengues. Bueno, ¿qué pasa con la parte política, que también era conflictiva? Bueno, miren, nosotros fuimos evolucionando de sistemas colegiados a sistemas unipersonales.
Y así pasamos de la primera junta, 7 meses, la junta grande, 8 meses, el primer triunvirato, 1 año, el segundo triunvirato, 1 año y 5 meses, y los directores, 8 directores en 6 años. Es decir, tuvimos 5 formas de ejecutivo, 19 en un lapso de 10 años. 5 formas de gobierno, fuimos experimentando. Y eso que no contamos, aquellos sistemas de alguna manera determinados como legislativos, que en realidad tenían mucha función ejecutiva, como fue la Junta Grande, que fue la remanente, la Asamblea General Constituyente y el Congreso General Constituyente, que tenían facultad para nombrar poderes ejecutivos. ¿Y esto por qué? Porque no teníamos los elementos del Estado, no teníamos independencia, no teníamos constitución, y experimentábamos con forma de gobierno y no teníamos territorio, teníamos 0. Entonces, así fuimos creando e inventando y ensayando este proceso revolucionario. Por eso que es complejo y es heroico lo que llega a 1816. Bueno, esto para comparar, lamentablemente nuestra historia tiene poca prensa, entonces no llegamos a dimensionar realmente lo fantástica que es, ¿no? Miren la distancia entre Buenos Aires y Aguadero, que era el límite con el Virreinato del Perú. 2.640 kilómetros, teníamos 550.000 habitantes. Menos de 1 millón, la mitad. En la misma época en Europa está la expedición de Napoleón a Rusia, la campaña de Rusia. Miren la distancia de París a Moscú. Y miren la cantidad de habitantes. Esta cantidad de habitantes significa más recursos, más pueblos, más forma de facilitarse, moverse los ejércitos. En la misma época, en 1812, se está produciendo esto. Así que cuando uno compara las historias, realmente las historias que tenemos, nuestra historia es tan trascendente, tan importante, tan rica en acontecimientos que realmente merece ser valorado y está a la altura de las mejores historias universales. El otro tema, el otro componente que vamos a develar ahora es esto. ¿Cuántas batallas nosotros conocemos los argentinos? San Lorenzo, Salta, Tucumán, Vilcapugio, Ayohuma, Chacabuco, Maipú, Ayacucho, la última batalla de la independencia que dijimos que no es la última. Estos son 2 teatros de operaciones. Solamente en el litoral tuvimos 30 combates, batallas sin combates. Los que están en rojo son derrotas y los que están en negro son victorias. Este es el último componente del proceso revolucionario y lo que hace que el proceso revolucionario sea exitoso y alcance los objetivos. Esto es el teatro de operaciones de San Martín. Fíjense, la batalla de Ayacucho y 1 año después la caída del Callao. Lo que está en el medio quiere decir, porque son varias placas de mostrar todo, sino que para sintetizar solamente se muestra cuáles son. 62 batallas y combates. Y después tenemos el teatro de operaciones más heroico de todos, el más épico, que es el teatro de operaciones del Alto Perú. 236 batallas y combates se libraron las tropas argentinas, que todavía en ese momento no eran argentinas. 11 invasiones, hay 3 éxodos jujeños. Hay 3, en el 12, en el 14 y en el 17. Y el 17 se llama el éxodo de las mujeres y de los niños, porque no quedaban hombres. No quedaban hombres. Y esa es la última batalla, la batalla de Tumula, el 1 de abril de 1825. Es la última batalla de la independencia. Ahí muere el general Orañeta, un español leal, absolutamente leal, muere el día después como consecuencia. Y 1 semana después recibe en el Alto Perú el nombramiento del último virrey del Perú, ese que es nombrado virrey post-mortem. Le llega el nombramiento del virrey del Perú cuando ya había muerto. Esta es la última batalla de la Guerra de Independencia. Y la anterior que está marcada, el triunfo realista, la anterior, que es la sorpresa de Salta, es cuando muere como consecuencia de eso, va a morir Güemes. Es decir, que la frontera va a quedar en manos de los gauchos de Güemes y de los guerrilleros altoperuanos, que es una guerrilla, también es una batalla, una épica para conocer. No se puede hacer matemática, no se puede hacer matemática, pero sí podemos mensurar un poquito. 236 en esa cantidad de meses da prácticamente 3 batallas o combate cada 2 meses. Pero sí podemos nombrar estas cosas como ahora,
Esto lo va a decir Ramallo, que es un historiador, para no nombrar solamente a los argentinos, este es un historiador boliviano que escribe en el 17 y el 19 estos dos libros que son muy interesantes, y ahí va a decir lo que dice: la contienda fue una de las guerras más extraordinarias por su ingenio, la más trágica por sus sangrientas represalias y la más heroica por su sacrificio. La caracterizan moralmente el hecho de que combatieron en ella 102 caudillos, de los cuales solamente sobrevivieron 9 a la lucha. Esa es la realidad. ¿Y por qué decimos esto? No por hablar de militarismo, sino porque esto fue lo que permitió que la revolución alcance su éxito, que significó la incorporación del pueblo a la lucha. Y acá tenemos el sexto componente. Cuando el pueblo sintió que la revolución era propia, se produjeron estos 236 combates por la causa de la independencia. Este es el último componente que hace que una revolución sea exitosa y por qué justifica a los otros que fracasaron. El pueblo entendió el proceso revolucionario manejado por esas élites intelectuales y sintió la causa como propia y se incorporó a la lucha. Vamos acercando un poquito más hacia la revolución, hacia el momento clave de la independencia. ¿Qué pasa en 1813? Regresa al trono Fernando VII, Napoleón ya no podía mantener más el desgaste que significaba la guerra en España, así que le devuelve el trono. Fernando vuelve con muchas ínfulas. De entrada se acerca un hombre de las cortes y dice: señor Fernando VII, acá tiene, usted vaya a entrar en España, lo vamos a estar esperando. Este es el derrotero que tiene que seguir. Fernando VII dice: no, yo soy el rey. O sea que ya ha marcado una diferencia con lo que va a pasar. Estaba el liberalismo, la revolución, ¿cómo se llama? La Constitución del 12, el Viva la Pepa. Entonces le querían imponer el cronograma de regreso. Así que el rey va a decir: no, el rey soy yo, ustedes no me asesoran, ustedes me respetan y cumplen lo que yo les digo. Con lo cual no va a respetar, va a ir directamente a Valencia. En Valencia lo va a esperar una representación de las Cortes y le va a decir: señor, queremos que vuelva a restablecer el absolutismo completo. Y además le va a esperar un viejo conocido nuestro, que es el general de Lío, casi el anteúltimo virrey que se había ido, que había sido relevado del Río de la Plata. Lo va a estar esperando, le va a poner el segundo ejército a su disposición y él va a entrar en Madrid, va a anular lo producido por la Corte de Cádiz y va a restaurar el absolutismo. El segundo acontecimiento, que es la caída del Imperio francés o Imperio Napoleónico, en 1815, después de los 100 días, es derrotado en la campaña de Bélgica en Waterloo, vuelve otra vez al trono Luis XVIII. Y el último acontecimiento, que es lo que va a marcar el cambio otra vez de estrategia en Europa, es el Congreso Real Absolutista de Viena, que se hace entre el 14 y el 15, que se reúnen varias veces en la capital de Austria y van a establecer 4 puntos. Primero es el absolutismo total en Europa, van a marcar de vuelta el mapa de Europa con la creación de nuevos estados. Por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, es consecuencia de eso. Holanda el año pasado, con nuestra princesa Máxima, cumplió 200 años, porque fue creado en 1815, el Reino de los Países Bajos o Reino de Holanda. Va a establecer un mecanismo para que no haya más guerra entre los reyes. Y por último, va a decir limitar las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, señores, basta de libertad, absolutismo total. El rey es herencia divina y el rey dice lo que tiene que hacer. Van a haber potencias favorecidas y potencias menos favorecidas. Las menos favorecidas son España y Portugal. Portugal, por haberse aliado, por haberse ido la corte toda a abandonar Europa e venirse a América. Y España va a ser la menos favorecida porque le va a pedir, no va a tener ninguna nueva adquisición en Europa, pero sí le van a reconocer sus colonias. Entonces, ¿qué va a hacer Fernando? Fernando va a hablar en la corte de Austria y va a pedir apoyo militar y le van a negar. Entonces, ¿qué es lo que hace Fernando? Prepara en secreto una poderosa expedición militar. Esa expedición militar es la expedición de Pablo Morillo. Esa expedición iba al Río de la Plata, pero como cae en 1814, que es importantísimo, la batalla naval de Buceo, cae el puerto, no tienen un soporte de base logística. Así que la expedición se dirige a el Caribe. Este general, Pablo Morillo, va a desembarcar en ese lugar, que se llama Puerto Santo Carupano, 500 kilómetros al este de Caracas, y va a iniciar la recuperación de la Capitanía General de Venezuela
y del Virreinato de Nueva Granada. Una guerra absolutamente cruenta, porque se juntó guerra de la independencia con guerra civil. Va a durar hasta 1820, es una guerra excesivamente casi de exterminio. Con lo cual todo el frente va a estar ocupado. Es la expedición más importante que se manda a América, más importante aún que la de Pedro de Ceballos en la segunda expedición al Río Grande en 1776, cuando se crea el virreinato. 65 buques, que es una enormidad, y 15.000 hombres, de los cuales 12.000 hombres de combate y el resto marinería y logística. Es decir, que el norte del territorio de América comienza nuevamente a ser reconquistado. Bolívar, que lo va a enfrentar, tiene que emigrar, se va a una isla y prepara su contrarrevolución. El norte está perdido. ¿Qué va a pasar militarmente? ¿Qué va a seguir? Bueno, nosotros tenemos sus problemas internos, la Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, o la Liga Artiguista. Buenos Aires nunca se llevó bien con la banda oriental. El único que interpretó las ideas de los uruguayos fue Belgrano, que duró poco. Artigas siempre fue rechazado porque tenía ideas contrarias a la forma de organización del Estado. La diferencia con Artigas y con Buenos Aires era la forma de organización. Mientras unos veían un Estado federal tipo americano como Artigas, los otros veían la visión de unas provincias unidas, con un Buenos Aires fuertes y provincias del interior que respetaban la autonomía de Buenos Aires. Con lo cual se va a retirar en 1814 del segundo sitio de Montevideo, va a ser declarado traidor a la patria, él se va a ir a Entre Ríos y va a formar la Liga de los Pueblos Libres con la banda oriental, con la República de Entre Ríos, que se llamaba en esa época así, la provincia de Corrientes, el territorio de las Misiones, Santa Fe y Córdoba. Y va a guerrear con Buenos Aires, teniendo como eje militar Santa Fe hasta 1820. Es decir, que Buenos Aires está ocupado con toda esta situación, con lo de Europa, con el norte, más con el problema interno de Artigas. A eso se le van a sumar los portugueses, que los portugueses siempre tuvimos una relación una relación de tira y afloje, ya desde el Tratado de Tordesillas. Siempre le pedimos apoyo para luchar contra los realistas y ahora vamos a pagar las consecuencias. Ellos van a ver con derecho de intervenir en la banda oriental porque siempre quisieron tener su salida al Río de la Plata. Todo esto está pasando en Buenos Aires. El tercero es el de Chile. En 1814, con la batalla de Rancagua, muere la patria vieja chilena, emigran todos hacia Chile, hacia Mendoza, y ahí lo va a estar esperando el general San Martín, que ya está organizando, ¿cierto? Esa tropa que emigra va a ser la base, junto con su regimiento granaderos a caballo y otros elementos que le manda Belgrano, de la creación del Ejército de los Andes. Maroto se hace cargo de esa frente, y lo va a estar esperando con una fuerza de 7.000 hombres. Solamente que por la acción de Zapa tan extraordinaria de San Martín va a estar dividido en un frente de 800 kilómetros. Si esto hubiera estado concentrado en Santiago, esa invasión no se pudiera haber producido. Y la última es el Alto Perú. El Alto Perú está a cargo de Rondó, tercera expedición auxiliadora. Rondó, vuelvo a repetir, es muy difícil ponerse en la mentalidad de los comandantes militares de la época, realmente son heroicos, pero era el menos prudente de todos. Se llevó muy mal con Güemes, como consecuencia de Güemes se retiró de la lucha y tuvo que intervenir San Martín, Belgrano y Pueyrredón para producir y cambiar las aguas. Güemes es nombrado gobernador, él se retira, Pueyrredón le intercede ante los favores y pide otra vez que vuelva a la lucha, se produce Sipe-Sipe, el ejército tiene que replegarse primero a Tucumán, primero a Salta y después se repliega hacia Tucumán. Todo esto es en el proceso de unos meses antes de la declaración de la independencia. ¿Qué está pasando políticamente en 1815-1816? Carlos María de Alvear, segundo director supremo, 3 meses en el cargo, por sus manejos impropios, es sacado del cargo, con él va a desaparecer la asamblea del año 13, una casualidad de la historia, él fue el primer presidente y ahora la tiene que deshacer. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? El Cabildo, el poder que siempre estuvo presente en todo el proceso de la independencia. El Cabildo, los cabildos estuvieron presentes. El Cabildo se hace cargo, va a nombrar al general Rondó como director. Director no puede entrar porque está atendiendo sus problemas en el Alto Perú, está por ser derrotado en Sipe-Sipe. Así que lo va a nombrar transitoriamente a Álvarez Thomas, el coronel mayor Álvarez Thomas, y le ordena además que crea una junta de observación que va a ser un poder legislativo a los efectos de que establezca una forma de administración del gobierno para que lo controle, un sistema de control del gobierno. Y él debe decir en el artículo 30, fíjense, invitará
miren las palabras que emplea, ¿no? Con particular esmero y eficiencia todas las ciudades y villas a reunirse en Tucumán. Así entramos en el proceso de la independencia. Vayan viendo todo lo que nos fue pasando y en el momento en el cual, 1815, 1816, con todo lo que se estaba pasando, aún así teníamos la virtud, la visión, esa generación de la independencia, esa élite intelectual, de que era la hora necesaria de marcar la independencia. ¿Por qué Tucumán? Bueno, hay 4 causas. Primero, porque decían que era justo el medio del virreinato, del territorio virreinato. No se olvide que llegaba hasta el Alto Perú, hasta el río Desaguadero. Segundo, porque estaba el ejército del Alto Perú. En realidad, prácticamente estaba casi derrotado. Estaba lejos de Artigas y lejos de Buenos Aires. Estas 2 causas son las causas más importantes. Los diputados no querían, y tenían razón, que el Congreso se hiciera monotante porque iba a fracasar, como fracasó en declarar la independencia a la Asamblea del año 13. Así que querían toda la situación fuera de Buenos Aires. Estos son los países, las provincias que mandaron. Los bolivianos, con todo nuestro respeto, estuvieron presentes en la declaración de la independencia. Y hubo provincias argentinas que no estuvieron presentes, que no fueron a firmar el acta de la declaración, porque estaban en guerra con Buenos Aires. Tenían la visión chica y no estaban mirando la visión estratégica de una patria grande. Córdoba formaba parte, pero sin embargo Córdoba dio el ejemplo y concurrió. Y de sus diputados, varios de ellos no firmaron el acta porque estaban negociando con Moldes en Salta y con Artigas para que dejara sesionar en paz al Congreso de Tucumán. Hay 2 congresos de Tucumán, el Congreso de Tucumán, propiamente dicho, y el Congreso de Buenos Aires. El Congreso de Tucumán va del 16 hasta el 20, hasta que se produce la anarquía, la batalla de Cepeda, pero son 2 congresos distintos. Uno es el Congreso de Tucumán, por eso es que recordamos la historia del Congreso de Tucumán y no del Congreso en la etapa de Buenos Aires. 11 meses en Tucumán y 3 años en Buenos Aires. Son 2 congresos distintos. En Tucumán tuvo independencia para pensar, para actuar. En Buenos Aires fueron sujetos a las pasiones de los porteños. Como consecuencia de eso está la Constitución del 19, que fue la que va a provocar la gran hecatombe y la entrada de la anarquía de los argentinos. Esta es la segunda parte, en Buenos Aires, que va a terminar en 1870, va a durar 3 años. Si bien va a dar algunas cosas importantes, no tuvo la trascendencia de lo que fue la etapa de Tucumán. La Casa de Tucumán, esto es una pequeña historia rápidamente. Tucumán tenía más o menos 8.000 habitantes, una ciudad colonial, no tenía calles asfaltadas, muy pocas calles empedradas, salvo las que unían básicamente las iglesias. La Casa de Tucumán perteneció a la familia Bazaña y Laguna, es una casa de adobe, así que estuvo sujeta a las inclemencias del tiempo. Prácticamente hubo que reconstruirla toda completa. Esta es un poquito la historia. Era una casa grande, era la segunda clase en importancia por lo grande. Tenía 3 patios, el patio principal, donde está la sala de sesiones, el segundo patio que es el de la familia y el tercero patio que es de los servicios, la quinta y el sector de carruajes. Todo se hizo prestado, como hicimos la historia de los argentinos. Los familiares alojaron a los diputados, los monasterios prestaron, Arauz donó parte de sus muebles, se construyeron 2 o 3 docenas de sillas, así se hizo la revolución. Esta es la foto de Paganelli, hay 3 fotos, gracias a esa foto se pudo reconstruir la casa, se reconstruyó con este modelo y después se hizo lo que se llamó como la quesera, en la época de 1904, quedó solamente la sala de sesiones, se construyó arriba un templete y ahí se preservó hasta que en el año 1930 nació la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos con Levene y ahí empezamos a tomar conciencia de nuestro pasado heroico, porque hasta ese momento se quería de alguna manera negar lo que era el pasado colonial e indígena. Es decir, que empezamos a mirar la Argentina, comenzamos a mirar nuestra historia de otra manera. Bueno, y esta es la casa, es uno de los 2 lugares que los argentinos tenemos que conocer. Uno es el Cabildo y este es el Tucumán. En algún momento hay que pasar y conocer esta casa. Solamente lo último que queda más o menos es la sala de sesiones, para que vean la autoridad. Había una pared en el medio, hubo que tirarla para poder sesionar.
Es lo único que queda de nuestra independencia, así que ahí está. El resto fue todo construido durante sucesivos periodos. Estos son los hombres que nos dieron la independencia, los 29 que firmaron el acta, los 29 hombres que firmaron, no se conocían o se conocían entre cartas, tenían recelosos porque eran porteños, 7 porteños, el resto eran provincianos, con los problemas que teníamos en el interior, pero sin embargo tenían 4 consignas fijas. Primero, declarar la independencia. Segundo, mantener la unidad de las provincias unidas del Río de la Plata. Tercero, defender la fe católica. Y por último, darnos una forma de gobierno que pudiera satisfacer a todos. Esas fueron las 4 ideas que llevaban como instrucciones estos diputados que se reunieron en Tucumán. El 24 de marzo comenzaron a sesionar y 107 días después, como lo vimos, se declaró la independencia. Bueno, estos son los acuerdos que tuvieron que llegar. Imagínense de acuerdo gente recelosa, que desconfiaban entre ellos de las instrucciones que tenían, de lo que pensaban, llegaron a hacer este plan de gobierno. Fíjense el punto número 11 que les va a fascinar a ustedes, en la creación de la Casa de Moneda, porque se había perdido el Potosí. Es un plan de gobierno extraordinario. Tenían que declarar la Constitución, forma de hacer la guerra, declarar límites, todo se pensó de una manera extraordinaria, hasta la Constitución, que después se dio de una manera que no era prevista para todo, y bueno, y comenzamos otra vez la guerra civil. Pero se pensaron hasta los más mínimos detalles. El 6, nos estamos acercando al Día de la Independencia, el 6 Belgrano es convocado. Belgrano está un año, en el 1815, en Europa, negociando con las Cortes por el tema de la independencia, y va a exponer la situación en Europa, y ahí va a exponer su famoso Plan Inca, el Plan Inca, que también es mucho detalle, solamente los nombro. Había 4 proyectos, reales, los proyectos monárquicos en el Río de la Plata. Rápidamente los nombro. El primero era el esposo de Juan, casado a los 10 años, el esposo de Juan VI de Portugal, que va a ser el que va a suceder a María I de Braganza, María la Loca. El segundo es el de, Francisco de Padua, un bon vivant, era el último hijo, Carlota Joaquina era hermana mayor de Fernando VII, y Francisco era el hermano más chico de Fernando VII, o sea que todas las casas estaban relacionadas, pero era un bon vivant que vivía en Italia, le gustaba más la vida y no tenía la menor idea dónde quedaba Río de la Plata y nunca iban a venir. Los 3 proyectos incaicos, 2 estaban en España, Dionisio Yupanqui y Tupac Amaru. Uno estaba prisionero, hacía 20 años que estaba prisionero de los españoles, y el otro pertenecía a la corte del rey, y el último, que era un capellán. Es descartado, por supuesto, porque no había una continuidad. El propio diputado Serrano, que es el diputado del Alto Perú, es el que tira abajo el proyecto incaico de monarquía inca. Y por último, el de Luis Felipe de Orleans, que estaba más preocupado por solucionar sus problemas internos y sus colonias en Norteamérica y en el Caribe, que en hacerse cargo del Río de la Plata. Bueno, como dijimos, el 6 se produce esto, el 7 y el 8 se consensúa el acta, y el 9 se produce la declaración de la independencia. Sesionaban, el secretario leyó la propuesta, y al término los diputados declararon fervientemente, primero todos al unísono, el sí. Fue uno de los pocos temas que se aprobó por la mayoría absoluta, y después lo rubricaron 2 veces. Primero les preguntaron en conjunto, segundo individualmente a cada uno de ellos, y tercero rubricaron el acta de la independencia. Este es el acta, una de las 3 copias que queda. El acta se hizo en el libro de acta, y ese libro se perdió. Ese libro se perdió. Así que nos quedan 3 copias manuscritas, que son las de Serrano. Tiene 3 partes: el acta, la declaración y la autenticación del diputado Serrano, que en ese momento era secretario, porque iban rotando, la presidencia y la secretaría iban rotando, todos pasaron a hacer eso. Y después está la firma, que también tiene otra historia. Estas firmas se copiaron del acta original cuando se llevó a la legislatura de Buenos Aires, y se copiaron y después se transcribieron en sucesivas reproducciones. O sea que no es original las firmas se perdieron con el acta. Y el teniente Grimaldo del Regimiento 8 fue el que llevó una de las actas certificadas a Buenos Aires, para que Buenos Aires se enterara de la firma de la Declaración de la Independencia.
También tiene una historia interesantísima esto. Este es el texto que se ordenó que debía ser jurado por todos, o sea que el reconocimiento le debemos a los diputados, a la forma de gobierno y a toda la generación de 1830, porque todos los habitantes de las Provincias Unidas juraron bajo esta fórmula. Y se le agregó el día 19, se le agregó este texto, y de toda otra dominación extranjera, porque la primera texto original era solamente contra España, y se agregó contra toda otra dominación extranjera para evitar que los otros intereses monárquicos pudieran avanzar. Y se estableció además, y por tercera vez los diputados juraron otra vez la independencia. Es decir, que se juró 3 veces, 1 en conjunto, 2 individualmente, y se ratificó por escrito, como para que no haya ninguna duda. ¿Cómo sabemos a nosotros? Porque este señor que está acá, que es Fray Justo Santamaría de Oro, Justo José Rodríguez, el diputado por Buenos Aires, sacerdote. Estos diputados eran abogados y sacerdotes, había un solo militar, que era Gorriti, diputado por Salta. El resto eran diputados y sacerdotes. Los 29 que juraron la independencia fueron sacerdotes y abogados. Y se publicó en esto, 52 números, el redactor era el mismo que estaba redactando la redacción de la Asamblea del año 13, por eso que lo eligieron a él. Fíjese un detalle, la primera edición se hizo en la imprenta de los Niños Depósitos y llevaba el sello, y la otra se usó en la imprenta de Gandarillos, que es un emigrado chileno que viene de la patria vieja chilena, compra una imprenta y ahí el Cabildo le da autorización para que siga imprimiendo. Esto se publicaba. Cayetano Rodríguez tomaba manuscrito, escribía los antecedentes y lo mandaba 2 veces por correo a Buenos Aires, tardaban 9 días en llegar, 10 días porque lo mandaban en carruaje, ahí lo pasaban, lo volvían a poner en la imprenta y ahí se publicaba, salía 2 o 3 veces por mes, y se publicaron 52 números hasta 1820. Gracias a esto que se publicó acá, es que nosotros tenemos conciencia y conocimiento de todo lo que pasó. 107 días. ¿Por qué tanto tiempo? Porque todo le llegaba. Es decir, problemas limítrofes que el Congreso de Tucumán tuvo que resolver infinidad de problemas. Por eso la desesperación de San Martín y de otros próceres para apurar la declaración de independencia. Porque todo lo que no había gobierno, todo pasaba en manos del Congreso de Tucumán. No es que estaban debatiendo, sino que todos los problemas mayores y menores iban al Congreso de Tucumán y el Congreso tenía que resolverlo. Miren el detalle de lo que está acá, que ahora se lo vamos a mostrar a continuación. Esta debajo es una cita latina, esto para ver la profundidad del conocimiento y la calidad de los líderes éticos y formativos que tuvimos en ese momento de la independencia. Fíjese lo que decía la cita, es una cita de las Silvas, del poeta Estacio, y traducido quiere decir esto. Los años han pasado estériles, este es para mí el primer día del tiempo, este es el umbral de vida. Nace, ¿qué está diciendo? Nace a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Mire, la idea y cómo fue preparándose, todo esto salió en los 52 números, tenía este epígrafe arriba que estaba diciéndole al pueblo, esto muestra la formación intelectual que tenían estos próceres. Esto también para deleite, el sello del Congreso, no iban a hacer sello, pero hubo la necesidad de mandar un emisario a Brasil. Entonces ahí resolvieron que le faltaba, para mandar el documento necesitaban un sello, así que se creó este sello en la rapidez. ¿Y qué ponemos? Y pongamos la montaña, no, pero también el río. Entonces ahí las manos, el río, se hizo una mezcla y surgió el sello del Congreso. Y después en Buenos Aires el otro sello que más o menos tiene las características de la Asamblea del año 13. Estos son los 2 sellos. La bandera también se ocupó el Congreso, estos son los 2 modelos de bandera, también solamente para nombrarlo, este es el primer modelo y este es el segundo modelo, en realidad son banderas solamente para uso de fortalezas, unidades militares y el gobierno, el pueblo no podía utilizarlo, también tuvo una historia interesantísima. Los momentos en los cuales los países reconocieron, el primero fue Estados Unidos, por supuesto le convenía porque también era un país independiente. Inglaterra, que estaba esperando hasta que se produjo Ayacucho, cuando recién se produce Ayacucho, ahí reconoce la independencia, pues el tipo quería asegurarse, pero necesitaba comerciar, como ya lo estaba haciendo por debajo de la independencia. Francia y después España. Y después, para que vean que siempre los problemas de los argentinos nos vamos repitiendo a través de la historia,
Rivadavia unificó las dos fechas porque afectaba al comercio. Y Rosas las volvió a separar otra vez para que tuvieran el mismo fatuo el 9 de julio y el 25 de mayo. Así que estamos con el igual que los feriados, seguimos todavía con los mismos problemas, ya vienen de la... Bueno, y con esto vamos terminando. ¿Qué pasó? En agosto, Pueyrredón vuelve a Buenos Aires y ordena, saca este bando que está acá, en la cual dice que todos los habitantes de Buenos Aires, estaba ordenado esto en el Congreso Tucumán, que todos los habitantes de la generación de 16 tenían que jurar la independencia. Así que él establece y saca un bando y dice, todos los habitantes la van a jurar. Y con este procedimiento, y establece en esta directiva cómo tenía que hacer. Dice que tendría que salir desde el fuerte, la bandera, el director supremo, los ministros y las demás corporaciones de la iglesia, llegaban hasta el centro de la plaza. Llegaban al centro de la plaza. Y ahí se marcaba un tablado, un rectángulo, y se colocaba una mesa, el crucifijo, los santos evangelios, el secretario y el alcalde de primer voto. ¿Quién era el alcalde de primer voto? Francisco Escalada, el suegro, el hermano del suegro de San Martín. Y él tenía que tomarle la independencia, la jura, a todos los habitantes. Y así hicieron en todas las plazas. Y tenía una fórmula, en la cual la habíamos visto recién, que se leía la fórmula, se colocaba la bandera frente al estrado, se tomaba el juramento, el alcalde de primer voto repetía una frase final, con la cual vamos a cerrar esta charla, se ondeaba la bandera argentina y se arrojaban monedas. No vamos a arrojar monedas acá. No vamos a arrojar monedas, pero sí quiero cerrar con la frase, porque los argentinos nos merecemos repetir esa frase final muchas veces. Esta es la plaza, la misma plaza, por supuesto con las modificaciones edilicias, de 200 años después. Así que le voy a pedir al presidente, como alcalde de primer voto de esta jornada, que por favor nos lea la frase final con la cual terminaba la declaración de la independencia de los argentinos. Sí, por favor. Renazca la concordia, la unión reine, la patria y la independencia viva. Muy bien. Gracias por la paciencia, por la presencia. Discúlpeme si fue un poquito largo, pero bueno, creo que nuestros diputados y esta generación de 1800 se merecían que los argentinos conozcamos bien la historia de ellos. Muchas gracias. Entrega a continuación el diploma y un acrílico recordatorio Carlos Mayer, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires en el periodo 2004-2016 y miembro del número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Le agradezco a mi querido amigo, muchísimas gracias, muy buena la disertación y un ejemplo para seguir para todos los argentinos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y felicidades por la jornada y que los mejores éxitos para todos ustedes también. Gracias.